Nuestro tema es modelos matemáticos con Excel. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un algoritmo matemático. Por favor, copiemos en nuestro cuaderno. Un algoritmo matemático se puede representar mediante una fórmula aritmética. Estos algoritmos son, digamos, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Donde teníamos una fórmula, pues es lo que representa esa fórmula. Eso sería un algoritmo. Y, perdón, aquí es solamente algoritmo. Es una secuencia de pasos que nos sirve para resolver un problema. Entonces, solo voy a corregir eso, permítanme. Entonces, un algoritmo es eso que nos ayuda a resolver paso a paso un determinado problema. Un algoritmo no solamente puede ser una fórmula matemática, sino que un algoritmo podría ser, no sé si ustedes han visto o saben qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo son diferentes figuras que indican un proceso. Podemos iniciar, por ejemplo, con un círculo y ese nos representa el inicio. Y seguimos con una flecha, ¿verdad? Y si nosotros vamos a qué sé yo, vamos a agregar pues una operación, ¿verdad? Vamos a decir que queremos comprar en la tienda y pues vamos a decir que vamos a ir a la tienda, ¿verdad? Vamos a escribir comprar, luego vamos a la tienda y podemos poner un rombo que indica decisión. Entonces, ¿está el producto en la tienda? Podemos decir sí y podemos decir no. Entonces, aquí están las acciones a seguir, ¿verdad? Si no está, entonces podemos ir a otra tienda. Y si sí está, lo compramos y nos regresamos a casa y terminamos. Eso podría ser también un algoritmo. Es todos esos pasos que nos ayudan a resolver un problema, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de algoritmos matemáticos porque lo que vamos a trabajar son problemas matemáticos. O sea, utilizamos fórmulas matemáticas o aritméticas. Por eso es que este es algoritmo matemático, ¿verdad? Si no sería solamente un algoritmo, pero debido a que el tema pues son operaciones, es algoritmo matemático. Y como vimos en el video, Excel nos permite resolver gran cantidad de problemas, ¿verdad? Gran cantidad de operaciones y hacer muchas cosas, no solamente numéricas, sino también como bases de datos, pero en este caso pues nos vamos a enfocar en cálculos aritméticos. Vamos a resolver problemas que requieran este tipo de cálculos de una forma más sencilla, porque normalmente pues en matemática o en física tenemos nuestro cuaderno de cuadrícula y empezamos a trabajar y agarramos nuestra calculadora, despejamos fórmulas. Entonces, esto pues, nos va a servir, ¿verdad? Para poder hacerlo de una forma más práctica, ir al grano. Para resolver los distintos tipos de problemas, lo que tenemos que hacer primero es plantear bien lo que nos están pidiendo, anotar todos los datos que tenemos y dejar pues la incógnita. Yo me imagino que eso ustedes ya lo realizan con el profe Eric, entonces de igual forma en Excel, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es anotar todos los datos que tenemos y luego pues tener la fórmula ahí para poder ya hacer el problema y saber qué es lo que necesitamos encontrar. Entonces, el ejemplo que vamos a estar trabajando es, sí, es la contraseña. El ejemplo que vamos a estar trabajando es un problema, un algoritmo que calcula la velocidad promedio a la que se desplaza un automóvil en kilómetros por hora, eso significa, si se conoce la distancia en kilómetros y el tiempo que tarda en horas. Está bien sencillo. Entonces, en este cuadro de arriba tenemos el problema, ¿verdad? El tema es movimiento uniforme, que ustedes saben que esa fórmula pues es velocidad igual a distancia dividido el tiempo. Y los datos de entrada, es decir, los que nosotros tenemos, que nos va a dar el problema es la distancia y el tiempo. La distancia que va a recorrer este automóvil es de 480 kilómetros y el tiempo son 4.8 horas. Entonces, podemos ver aquí en nuestra fórmula que nos va a pedir la velocidad, entonces lo que ya tenemos es esta fórmula, distancia y tiempo, entonces no hay que despejar. Todos estos datos ya están o nos los está proporcionando el problema. En serio, ese tema, ya vieron, les va a ayudar un montón. Entonces, ya que tenemos la distancia y el tiempo, si lo hiciéramos en nuestro cuaderno o los trabajaran ustedes con el profe Eric, tendrían que hacer lo siguiente, ¿verdad? Colocar velocidad igual, colocan el dato de la distancia y colocan el tiempo. Entonces, de ahí vamos a tener el resultado de la operación. La velocidad la vamos a obtener en kilómetros por hora.
Si nos estuviera pidiendo el tiempo, pues sería en horas, o si nos estuviera pidiendo la distancia, sería kilómetros. Entonces, en Excel vamos a hacer nuestro problema y lo vamos a plantear adecuadamente. Este es el procedimiento que yo les voy a mostrar ahora. Escribimos el título porque si no, no vamos a saber ni qué estamos trabajando, ¿verdad? Vamos a escribir movimiento uniforme y escribimos aquí pues el problema, ¿verdad? Modelo que calcula la velocidad promedio en kilómetros por hora de un automóvil que recorre una distancia en kilómetros en un determinado tiempo en horas. Y lo mismo, ¿verdad? Empezamos escribiendo los datos, podemos escribir nuestro nombre, porque pues vamos a enviar una tarea sobre esto. Y copiamos, ¿verdad? La distancia que nos daba el problema eran 480 kilómetros y el tiempo eran 4.8 horas. Utilizamos esta fórmula y vamos a obtener el resultado. Ahora, aquí viene lo que nos va a servir de Excel, ¿verdad? Agregamos una fórmula para poder encontrar este resultado. La fórmula en Excel sería la siguiente. Igual, cada vez que nosotros vamos a ingresar una fórmula a Excel, tenemos que colocar el signo igual. Si no, no nos va a funcionar, no nos va a leer como si le estamos indicando que es una fórmula. Entonces vamos a agregar una fórmula, ¿verdad? Igual, y nos vamos a ir a seleccionar la casilla donde tenemos la distancia, que pues nos va a aparecer aquí, ¿verdad? Una letra, suponiendo que fuera la columna C de la fila 8. Entonces, C8. Y como la fórmula es dividido el tiempo, vamos a agregar la diagonal que nos indica división. Y el tiempo estaría una casilla abajo, entonces sería C9. Es suponiendo, ¿verdad? Esta es la manera de ejemplo. Y cuando presionamos la tecla Enter, automáticamente Excel va a realizar la operación. No tenemos que venir nosotros con nuestra calculadora a escribir, sino que simplemente ingresamos la fórmula correctamente y nos va a aparecer el resultado. Entonces, es bien importante que no se nos olvide, chicos, y eso lo pueden anotar. Cada vez que vamos a ingresar una fórmula, sea de suma, de resta, de multiplicación, de división, lo que sea, debe iniciar con el signo igual. Y aquí en Excel es igual que como trabajamos en mate, ¿verdad? No sé si a ustedes les han enseñado en mate el orden de las operaciones, cómo se leen los signos. Primero empezamos leyendo paréntesis, multiplicación, división, de último sumas y restas. Entonces, si tuviéramos una operación más larga, debemos colocar el paréntesis para que aquí, por ejemplo, si fuera más 5, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, primero nos realiza la división y después nos realiza la suma. Esto es si nuestra fórmula fuera pues aún más grande. Si no, pues simplemente agregamos el igual, que este sería nuestro problema del día de hoy. Los datos del de la distancia, los datos del tiempo, que es dividido, y pues ahí estaría nuestra respuesta. Cuando presionamos Enter, ya nos va a aparecer este resultado. Y luego solo nos queda pues personalizar, porque el hecho de que estemos realizando este tipo de problemas no quiere decir que solamente vamos a hacer pues así, ya, simple, ¿verdad? Sino que también, como estamos en computación, vamos a personalizar el color de la letra, a manera que se vea un poco más bonito, más estético. Entonces, vamos a empezar. Con el problema, no sé si estamos todos bien ahí. ¿Ya copiamos o le tomamos una captura? ¿Me indican, chicos, por favor? Sí, excelente. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a trabajar en Excel. Les voy a mostrar, voy a realizar el ejemplo y si ustedes pueden, tienen tal vez otro dispositivo o pueden, no sé, minimizar para poder entrar a Excel, les agradecería mucho. Por ejemplo, para poner el título y resolver este problema, vamos a utilizar de la columna A la columna L, por ejemplo. Entonces, si yo quiero poner mi título que me abarque todas esas columnas, lo puedo escribir más o menos aquí a la mitad o puedo utilizar la opción de combinar y centrar que está en la ficha inicio en el grupo alineación. Si yo presiono combinar, pues se me vuelve una sola
columna, una sola fila, perdón, y podemos escribir el título. Movimiento uniforme. Si a este espacio le queremos dar un formato que se mire diferente, que se mire bonito, podemos ir a los estilos de celda y podemos seleccionar, por ejemplo, o el que a ustedes les guste. Ahora vamos a seleccionar el azul que se parece al ejemplo que teníamos en la presentación. Y podemos cambiar el tipo de letra, agrandar el tamaño. Vamos a dejar más o menos por ahí. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ingresar los datos. Vamos a escribir los datos. Es bien importante que cada vez que hagamos un problema siempre le agreguemos los datos, porque si no tenemos los datos de qué necesitamos y qué es lo que tenemos, va a ser más complicado que podamos despejar fórmulas. Y ese es un tip que les puedo dar hasta para trabajar con el profe Eric, ¿verdad? No solo aquí, sino que siempre que vayan a hacer algún problema, anoten todos los datos que les da y lo que les están pidiendo para que sea un poco más fácil interpretar las fórmulas. Entonces, la distancia y tenemos el tiempo. Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente celda. La distancia decía el problema, si lo copiaron o si lo vieron, que eran 480 kilómetros. Entonces, vamos a poner kilómetros en la siguiente celda. Y el tiempo decía que era 4.8 horas. Ahí tenemos nosotros los datos, ¿verdad? Y además de eso, pues le vamos a agregar nuestro nombre por acá. Vamos a ponerle nuestro nombre. Ustedes colocan el suyo, ¿verdad? Yo voy a colocar aquí Vanessa Ballesteros. Entonces, ¿qué es lo que el problema nos está pidiendo? El problema nos está pidiendo la velocidad. Entonces, velocidad. Velocidad. Y la velocidad la vamos a dejar con un signo de interrogación porque es el dato que no tenemos. Para que se mire un poco más bonito, más estético, podemos ir igual al grupo alineación de la ficha de inicio y colocar al centro los datos. Aquí, por ejemplo, que yo ocupé 2 celdas, puedo seleccionar ambas celdas y le doy también la opción combinar y centrar, para que todo se vea un poco mejor, ¿verdad? Lo del movimiento uniforme, ¿cómo lo coloqué? Claro. Vamos a ocupar más o menos de la columna A a la columna L. Es un aproximado, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos. Lo que hice fue seleccionar todas esas y ir a la opción de combinar y centrar para que el texto me quedara al centro. Y escribí, ¿verdad? Normal, movimiento uniforme. Después, para que se viera de este color, podemos irnos al bote de pintura y seleccionar el color, pero si no, pues hay una forma más rápida y es ir a los estilos de celda que está por aquí, siempre en la ficha de inicio, en el grupo celdas. Ahí están los estilos de la celda. Miren, por aquí. Entonces le doy clic ahí y ahí ya me aparecen distintos estilos. O encabezado, por ejemplo, o con color, de título. Pueden elegir el estilo que ustedes quieran. Y si no, pues ya eligen hacerlo aquí manual en el grupo fuente. Y ahí ya solo nos queda pues cambiarle el color, el tipo de letra, por ejemplo ese, el tamaño, como ustedes quieran, ¿verdad? Es en la ficha de inicio en el grupo celdas. Bien. Cuando ya tenemos nuestros datos aquí, solo nos queda ingresar la fórmula. Les voy a mostrar cómo podemos ingresar las fórmulas por si les dejan algún trabajo. Normalmente los trabajos de mate no nos los dejan en programas, ¿verdad? Ustedes porque se nos hace más fácil copiar, pero si en algún momento ustedes tuvieran que ingresar, pues tenemos una forma de que nuestras fórmulas se vean un poco mejores. Podemos ir a la ficha de fórmulas que está por acá. Es esta que estoy encerrando en un círculo y nosotros ahí podemos ver las fórmulas que tenemos disponibles o bien vamos a insertar para nosotros insertar una manualmente. Entonces vamos a insertar y aquí arriba nos aparece la opción ecuación. Esa es la que vamos a utilizar. La opción ecuación. Entonces ahí nosotros podemos ingresar alguna de estas que esté por aquí o irnos a los estilos que hay, ¿verdad? Y solo cambiar los datos. Por ejemplo, podemos usar esta que se parece un poco
Creo que ahí está. Pero estos datos pues no nos van a servir, ¿verdad? Entonces los vamos a borrar. Y aquí colocamos que la fórmula es distancia dividido, y borramos esto que está aquí abajo, tiempo. Aquí le colocamos el nombre que sería velocidad. Y ahí ya nos queda, miren, la fórmula de una forma más fácil, ¿verdad? Ya solo podemos agrandar el tamaño y el tipo de letra. Le podemos colocar un formato, por ejemplo ese, o de colores, el que más nos guste, por ejemplo ese, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nosotros nuestra fórmula. Repito, vamos a insertar, a la ficha insertar, y en la esquina derecha tenemos la opción ecuación. Entonces ahí podemos seleccionar una nueva o cualquiera de estas y sustituir los valores. Si alguien de ustedes está trabajando en un celular o en una tablet y no tiene esa opción o está más complicado, pues fácil, ¿verdad? Venimos, escribimos velocidad, ahí está, igual, y nos pasamos a la siguiente celda, distancia, enter, la celda de abajo, tiempo. Y solamente pues le agregamos una línea ahí para que se vea que está dividido. Miren, y ahí tenemos la misma fórmula. La misma fórmula escrita manualmente, paso a paso, si en caso no encontramos la opción de insertar una nueva ecuación. Entonces vamos a hacer de una vez el resultado. Nos queda un minuto. Resultado. El resultado sería, ¿cuál es la velocidad final? Igual. Ahí está. Y aquí vamos a hacer la operación. Y la respuesta nos la va a dar en kilómetros por hora. Entonces, aquí es donde vamos a hacer la operación y donde entra el papel de Excel, ¿verdad? Presionamos la tecla igual y vamos a decirle distancia, que es esta casilla, la casilla H5, colocamos la diagonal, dividido el tiempo, que es H6. Presionamos Enter y ahí tenemos el resultado. Y nos lo calculó de una forma fácil sin que fuéramos a jalar nuestra calculadora y empezar a escribir, ¿verdad? Sino que ahí de una vez ya tenemos nosotros el resultado.